Entonces, lo primero que vamos a discutir es agarrar, por ejemplo, un pulso y propagarlo. O sea, agarrar una forma de onda particular y ver cómo se propaga esa onda. Por ejemplo, eh, ondas viajeras. La idea es la siguiente, vamos a tener alguna función de X, y supónganse que esto es a tiempo cero, y lo que nosotros queremos es a tiempo mayor que cero, bueno, ver dónde está esta onda, qué pasó con esta onda, o si quieren describir matemáticamente esta onda. Entonces, yo para ondas vamos a usar la letra psi, psi de x y de t. Entonces, esto que está acá podría ser, por ejemplo, psi a un tiempo igual a cero, ¿sí? T igual a cero o arbitrario, 10, 20, no importa, un tiempo fijo. Esto es igual a esta función de x. Eh, y lo que yo ahora quiero es describir esta onda en función de f, pero para cualquier tiempo mayor que cero. Y repito lo mismo, cero es una referencia, mayor que cero, mayor que 10, no importa. Uno elige el cero porque siempre es más fácil. Entonces, la manera de hacer esto es simplemente pensar, bueno, supónganse que esta onda está viajando hacia allá con una velocidad v. Si de esta situación a esta situación pasó un tiempo t, eso quiere decir que si, por ejemplo, miren el pico, por ejemplo, de esto, el pico este estaba acá y ahora está acá. Bueno, ese pico y todos los puntos de la onda o de la curva esta, se tiene que haber desplazado una distancia que es b por t. Es como, si quieren, es como un MRU, alguna cosa así. Es un MRU, de hecho. Esto es la distancia desplazada. Bueno, y eso se puede escribir así. Se puede escribir como x, psi es f de x menos b por t. Esto es parecido, si quieren, a cuando tenían una recta o una parábola y la descentraban del origen. Bueno, lo que hacían era restarle a x. Si, por ejemplo, esta distancia es 2,
acá a X le restan 2 y desplazan la onda todo lo que quieren. Esto es, entonces, esto es una onda que viaja a velocidad v en sentido positivo. En sentido positivo de X, ¿sí? Por ejemplo, si f de X es e a la menos ax cuadrado, esto es lo que se conoce como la gaussiana, función gaussiana, o algunos le dicen campana de Gauss también. Tiene este aspecto más o menos. Bueno, entonces, si quiero escribir una onda viajera hacia X positivo, por supuesto, una onda viajera que sea esta gaussiana, ¿no? Lo que tengo que hacer es hacer psi de x y de t igual a f de x menos b por t, o sea que me va a quedar e a la menos a x menos b por t al cuadrado. Y fíjense que esto vale para todo tiempo, incluso para 0. Si yo acá pongo 0, me queda esto mismo de acá. Eso pasa siempre. Si de x en t igual a 0 es f de x. Notar una observación: si la onda viaja hacia x negativo, o lo que diríamos coloquialmente, viaja hacia la izquierda, bueno, cambia el signo nada más. Si uno la escribe así: si de xt igual a f de x, en vez de menos, más b por t. Ejemplo, otro ejemplo más. Si uno tiene f de x igual a 3 sobre 10x cuadrado más 1. Bueno, entonces una onda que viaja hacia la derecha, sí, la voy a escribir así. Si quieren, le pongo acá phi sub d de derecha, es f de x menos b por t, o sea, es reemplazar x por x menos b por t, ¿sí? Me queda 10 x menos b por t al cuadrado más 1 y arriba 3. Ahora, una onda que viaja hacia la izquierda, la voy a representar así, por ejemplo, phi
psi sub i de x y de t es agarrar f y evaluarlo en x más b por t. Entonces eso me da 10 por x más b por t al cuadrado más 1 con el 3 acá arriba. Lo único que cambia es este signo. Bueno, con esta noción súper sencilla, súper sencilla con respecto a otras, ¿no? Con esta noción sencilla podemos construir la ecuación de ondas clásica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Por cierto, esto que voy a hacer ahora se hizo en el siglo XVIII. Perdón, no escribí siglo XVIII así, qué bruto. Así. Siglo XVIII. ¿Quién fue? D'Alembert creo que fue. Y básicamente es lo siguiente, nosotros tenemos una onda, ¿sí?, de xt, que es igual a una f, supongamos que viaja hacia la derecha, pero para hacer más cómoda la escritura, este x menos b por t lo vamos a llamar x', ¿no? X' es igual a x menos b por t. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es un jueguito. Vamos a hacer un jueguito entre derivando, básicamente. Vamos a ver qué relación podemos encontrar entre las derivadas espaciales y temporales de esta función psi, de esta onda viajera a derecha. Entonces, fíjense, si yo derivo psi con respecto a x, lo que el valor, el resultado que voy a obtener, fíjense que f es una función de x'. Así que sí, perdón, f' no, f de x'. Si yo quiero derivar respecto a x una función que depende de x', bueno, x' adentro tiene x, así que lo que tengo que hacer es regla de la cadena. Y esto por favor, si no lo tienen muy claro, repásenlo, ¿sí? Básicamente lo que tengo que hacer es derivar f con respecto a su variable, a esta, y después derivar esta variable dividido x. Entonces, fíjense que esto es sencillo, ¿no? Si x' es esto, derivar x' con respecto a x me da 1, porque esto da 0 y esto x, la derivada de x con respecto a x es 1. Así que esto es 1. Entonces, bueno, acá tengo 1 por esto, me queda simplemente que la derivada de psi con respecto a x es la derivada de f con respecto a x'.
Bien, veamos ahora qué pasa con la derivada temporal. Esto si quieren acá, parte espacial, y ahora vemos la parte temporal. ¿Qué pasa cuando yo derivo psi con respecto a t? Cuando yo derivo psi con respecto a t, bueno, lo mismo de antes, tengo que derivar una función que depende de x', y x' tiene adentro a t, ¿sí? Está acá. Entonces, bueno, lo mismo, derivo f con respecto a x' y después derivo x' con respecto a t. Cuando yo derivo x' con respecto a t, eso me da menos b. Ahora, para ahorrarme un paso, o sea, para no tener que repetir lo mismo de nuevo, lo que voy a hacer es estudiar de manera compactada el caso cuando la onda viaja a la derecha y el caso cuando la onda viaja a la izquierda. O sea, acá voy a tener menos más, acá voy a tener menos más, acá esto siempre da 1, y acá la derivada con respecto a t va a depender de este signo, así que me va a quedar menos más. Bien, entonces la derivada de x' con respecto a t me da menos o más b. Entonces finalmente la derivada de psi con respecto a t me queda menos o más b por derivada de f con respecto a x'. Entonces, llegué a esto y a esto. Esta la voy a llamar ecuación 1 y a esta la voy a llamar ecuación 2. Entonces, lo que voy a hacer ahora es la ecuación 1 la voy a derivar con respecto a x. ¿Sí? Eso lo puedo hacer perfectamente, es una ecuación, la derivo de los dos lados con respecto a x para mantener la igualdad, ¿no? No puedo derivar solo de un solo lado. Si quiero mantener la igualdad, tengo que derivar de los dos lados. Por supuesto, asumimos que se dan todas las propiedades necesarias para que eso sea válido, ¿sí? Por ejemplo, que la derivada exista y qué sé yo. Esas cosas matemáticas que en general ignoramos, pero que están ahí subyacentes. Bien, entonces, cuando derivo esto con respecto a, si quieren hago un pasito intermedio, tengo que hacer esto. Bueno, en este caso es bastante pavo, ¿sí? Tengo que hacer esto. Entonces, acá me va a quedar simplemente la derivada segunda de psi con respecto a x cuadrado. Y acá es un poco lo mismo de antes, ¿no? Quiero derivar algo con respecto a x, pero que depende, f es una función de x', así que otra vez lo derivo con respecto a x', así que me va a quedar derivado dos veces con respecto a x', y después acá multiplico por la derivada de x' con respecto a x, que ya vimos que es 1, así que acá me queda derivada segunda de f con respecto a x' dos veces. Perdón, profe, pero me perdí. ¿En qué parte? Usted llegó hasta, o sea, yo me perdí más o menos ahí. Cuando usted puso el más menos, quiere decir que yo tengo que tener en cuenta si es por izquierda o por derecha, ¿no? Uh-huh. Bueno, de ahí en más, ahí me perdí. ¿Por el más menos? No, por eso no, por la, obvio, la otra
que está haciendo que tiene la derivada sobre de derivada de x y tiene entre paréntesis un 1, ¿puede ser? Ahí. En esa. ¿Esta? No, más abajo, la última. Ah, ¿esto? Ah, eso. Ah, lo que yo dije es voy a agarrar la ecuación 1 y la derivo con respecto a x de los dos lados. Ah, esa parte no sabía que había. Claro, es una manera abreviada de escribir lo que voy a hacer, digamos. Es como Listo. agarro la ecuación 1 y la derivo con respecto a x. Entonces lo hago efectivamente de los dos lados, ¿sí? Ah, sí. Ahí está. ¿Entiendes? Buenísimo. Bueno, y ahora, acá en este paso llegué a esto. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar la ecuación 2 y derivarla con respecto a t. Entonces, cuando hago eso, fíjense, el resultado que había obtenido antes era este, así que derivar esto con respecto a t me da derivada segunda de psi con respecto a t dos veces. Esto es una constante, un numerito, sale afuera. Y acá, otra vez, regla de la cadena. Derivo otra vez f con respecto a x', me queda derivada segunda de f con respecto a x' dos veces, y acá multiplico por la derivada de x' con respecto a t, que otra vez me da menos más b. Entonces fíjense, cuando yo trato de juntar este factor con este, queda más sencillo porque me queda menos b por menos b es b cuadrado, y b por b es b cuadrado. Así que en los dos casos, en cualquiera de los dos casos, acá me queda b cuadrado por la derivada segunda de f con respecto a x' dos veces. Bien, y ahora, fíjense lo que quedó. Llegué a esto, a esta ecuación, y llegué a esta ecuación. Entonces ahora lo que puedo hacer es agarrar esto y reemplazarlo con esta ecuación por esto. ¿Sí? Supónganse que le llamo ecuación, a las otras le puse 1 y 2, a esta les pongo 3 y 4. Entonces ahora lo que hago es meter la ecuación 3 adentro de la ecuación 4, o sea, reemplazar esto por esto. Entonces hago 3 en 4 y me queda que la derivada segunda de psi con respecto a t dos veces es b cuadrado por la derivada segunda de psi con respecto a x dos veces. Y esto en general se suele representar al revés, o sea, se suele pasar este dividiendo y escribir d cuadrado psi a dx cuadrado es igual a 1 sobre b cuadrado d cuadrado psi a dt cuadrado. Y esta es la famosa ecuación de ondas clásica. Bueno, hay un montón de funciones psi que cumplen esta ecuación. Muchas veces tienen sentido físico, otras veces no. En general no tienen, son pocas las que sí tienen.
Pero bueno, nosotros vamos a estudiar simplemente algunos casos nada más. Esto es una ecuación diferencial, ¿sí? Es una ecuación que relaciona derivadas con derivadas. Yo no sé si están muy acostumbrados a ver ecuaciones diferenciales, pero por ejemplo, qué sé yo, por ahí el lenguaje más de las matemáticas que están más acostumbrados, si ustedes tienen una función, bueno, no quiero usar la misma f de antes, acá voy a un pequeño apartadito, ecuaciones diferenciales. Si ustedes tienen una función g que es igual a su derivada, que si yo les pregunto a ustedes, díganme una función g que cumpla esto, porque la respuesta a todo esto es ¿quién es g? ¿Qué función se les ocurre que cumple eso? Que cumple que es igual a su derivada. Bien, la exponencial. Entonces, hay toda una rama gigantesca de la matemática que se ocupa nada más de esto, de ecuaciones diferenciales, de responder este tipo de preguntas. Entonces, esta que está acá es una ecuación diferencial de segundo orden, porque tiene derivadas segundas, y además en derivadas parciales. Por supuesto, son problemas mucho más complicados que este. Nosotros no queremos, o sea, nosotros no, matemática pura no vamos a hacer, así que simplemente nos vamos a ocupar de algunas soluciones, nada más. Y entonces la dinámica que uno adopta para saber cuándo algo cumple la ecuación de ondas clásicas y cuándo no, es simplemente reemplazarlo, ¿no? Por ejemplo, esto se los voy a dejar a ustedes. Si yo les doy una función, esto, y les pregunto, ¿es solución de la ecuación de ondas clásicas? Bueno, lo que tienen que hacer es agarrar esta es la ecuación de ondas clásica, ¿no? O sea, lo que ustedes se tienen que preguntar es si esto se cumple. Entonces, ¿qué hacen? Calculan la derivada segunda con respecto a x dos veces, calculan la derivada segunda con respecto a t dos veces, agarran esto que calcularon acá, lo multiplican por 1 sobre b cuadrado y se fijan si es igual a esto. Entonces, en ese caso, la respuesta es sí, es solución. O sea, dicho de otra manera, si cumple la ecuación en derivadas parciales, bueno, entonces es una solución. Entonces, nada, con esto no nos damos cuenta de que no tenemos que hacer algo muy complicado para tener algunas soluciones. Simplemente, como hicimos acá con el ejemplito de la exponencial, acá todos nos dimos cuenta intuitivamente que una función que cumple esto es la exponencial. Pero hay ejemplos más complicados donde uno no se da cuenta. Bueno, si bien no es tan complicado, no te das cuenta a simple vista
no hay una respuesta tipo, ah, son las exponenciales, no. Un poco más rebuscado. Entonces hagan ese ejercicio. ¿Qué más? Nos quedan 13 minutos. Bueno, deberíamos hablar un poco de ondas armónicas. Por ejemplo, ustedes ya reconocen esta función. La función senoidal. Entonces, una cosa que podemos ver es que si nosotros agarramos la onda que es hacer viajar a esta función senoidal, tanto a derecha como a izquierda, esto que me da esto, esto es solución de la ecuación de ondas. Menos más K por B por T. Y acá hay un montón de cosas para... un montón, hay un par de cosas para decir, que son las siguientes. Ustedes a esto típicamente hasta ahora le han llamado omega. Omega. Omega para ustedes siempre es 2πf o 2π sobre t. Yo acabo de usar la letra nu en vez de f. Es lo mismo. Y esto es lo mismo que 2π sobre el periodo. Yo en vez de t voy a usar tau. Y bueno, acá una cosa interesante es que ustedes acá tienen una onda que tiene una parte espacial y una parte temporal. Para la parte espacial, vale, para la parte temporal, perdón, es todos estos mismos conceptos que ustedes tenían de antes, se pueden usar, frecuencia y periodo, pero aclarando, frecuencia temporal y periodo temporal. ¿Por qué? Porque también, así como está omega para la parte espacial, temporal, está K para la parte espacial. Este K, en general, se escribe en términos de, así como el periodo existe se define el periodo para la parte omega, la parte angular, para la parte espacial se define un lambda, y este lambda se llama longitud de onda. Bueno, entonces teníamos longitud de onda, si quieren espacial nunca se dice. Esto es frecuencia temporal, tau, periodo temporal. Y fíjense que acá este omega es igual a K por B. O, dicho de otra manera, B es igual a omega
sobre K. Esto se puede escribir de 10.000 maneras, son todas equivalentes. Y básicamente fíjense qué bueno que está porque es como que hay un vínculo entre el comportamiento temporal y el comportamiento espacial de una onda que viaja a una velocidad v. O sea, básicamente la velocidad v está dada por el cociente entre omega y k. Que hay otras maneras de escribirlo, por ejemplo, omega es 2pi nu y k es 2pi sobre lambda, así que esto se puede escribir como lambda por nu. Y de otras n grandes maneras. Hay un montón de maneras para escribir esto. Esto que está acá, después lo vamos a discutir un poco más, pero esto que está acá, la relación entre omega y k se llama relación de dispersión. Y siempre que la propagación de la onda sea no dispersiva quiere decir que nosotros pusimos a viajar un pulso, una onda. En este caso, fíjense que esta onda es una senoidal que puede viajar. La facilidad que tiene la senoidal es que es periódica, así que nada, simplemente hacer viajar una senoidal es agregarle una fase. Y se va repitiendo. No es como las funciones anteriores, que está bien, simplemente era restarles algo e irlas corriendo, pero el valor se hace un poco más complicada la expresión. Esto es periódico, así que se repite. Vos corres una senoidal en 2pi y tenés la misma senoidal otra vez. Bueno, les decía, relación de dispersión. Esta es una relación de dispersión para una onda no dispersiva. Una onda no dispersiva es una onda que no se deforma cuando se propaga. Y en general ese tipo de relaciones de dispersión aparecen omega y k a la 1, son lineales. O a veces también aparecen todos al cuadrado, ¿sí? Hasta el cuadrado, hasta el cuadrado. Igual ahora los cuadrados no les den bola por ahora. Bueno, entonces, teniendo presente todo esto, armónica viajera, una onda armónica viajera la podemos escribir de un montón de maneras. Entonces acá voy a escribir un par, por ejemplo, o así también, o bueno, esta ya la escribí. Esta es mi preferida, esta de acá. Es la que se suele usar. Porque además fíjense que no hay cocientes, acá es la más cómoda para escribir. Esta también. Etcétera. Sí, al definir un montón de
parametritos, la frecuencia espacial, la frecuencia temporal, lambda, car, es simplemente cambiar una cosa por la otra. Entonces, a ver si podemos hacer un ejemplito acá. Fíjense, ejemplo. Les doy esto. Y les pregunto, ¿es una onda viajera? Y si la respuesta es sí, les digo, bueno, decime la frecuencia, decime la longitud de onda, decime la amplitud, decime la dirección de propagación y decime la velocidad. Entonces, esto es cortito, esto no me va a tomar nada. Bueno, varias cosas. Varias cosas, unas pocas cosas. Que use y o x es exactamente lo mismo. Es una variable, puede ser x, y, z, w, todo bien con eso, no pasa nada. Después, acá yo puse unidades, esto es 10 a la menos 7 metros, 10 a la menos 15 segundos, ¿sí? Y bueno, una cosa que uno... Nada, yo acá tengo un montón de cosas escritas y fíjense que si yo me pongo a comparar una por una, veo que esta forma es similar a esta que está acá, ¿no? Y entonces veo que, por ejemplo, esta amplitud A es esto de acá. Bueno, el 2pi aparece acá, y después tengo, en vez de x tengo y, pero es lo mismo, dividido lambda, así que ya sé que esto es lambda. Y acá tengo t sobre tau, así que ya sé que esto es tau. Y tengo el signo más. El signo más es para las que viajan hacia la izquierda. Entonces, listo, respondo al toque. Tengo A igual 0.040, es la amplitud. Eso, si no lo recuerdan mucho, repásenlo, por favor. Si ustedes tienen una senoidal, la senoidal va entre 0 y 1. Cuando ustedes la multiplican por A, por una amplitud, lo que hacen es estirarla o comprimirla, ¿sí? Si la amplitud es más grande que 1, se estira, y si es más chica que 1, se comprime. Por eso se llama amplitud. Después, lambda es 6 por 10 a la menos 7 metros. Acá, si quieren, para ir entrenando un poquito, micrómetro es 10 a la menos 6, así que yo esto lo puedo escribir como 60 micrómetros. ¿Sí? Un micrómetro es 10 a la menos 6 metros. Tau, el periodo, el periodo temporal, es 2 por 10 a la menos 15 segundos. Y eso se puede escribir resumidamente como 2 femtosegundos. Un femtosegundo son 10 a la menos 15 segundos. Entonces, es una onda viajera así, tenemos la amplitud, tenemos la frecuencia,
la longitud de onda. Bueno, si quieren frecuencia, esto pueden calcularlo, si quieren, nu es 1 sobre tau. La dirección de propagación se propaga hacia la izquierda. Ojo acá una cosa. Acá la variable es i. Uno tendería a pensar que es una coordenada vertical, pero no tiene por qué. Así que una manera más precisa de responder esto es se propaga hacia i negativo. De la misma manera que cuando tenía x, propagarse hacia la izquierda era propagarse hacia x negativo. Bueno, ahora que tengo y, esto es propagarse hacia y negativo. Si quieren pensar en una coordenada vertical, bueno, esto es como propagarse hacia abajo. La velocidad. La velocidad, fíjense que la podemos sacar de alguna de estas relaciones de acá. Yo acá calculé nu. Fíjense, acá tengo lambda por nu. Velocidad es lambda por nu, o sea, lambda es 60 micrómetros, nu es 1 sobre tau, y tau es 2 femtosegundos, así que esto se puede escribir así. Bueno, de acá, si quieren, hagan la cuentita completa. Yo les recomiendo que la hagan para practicar unidades y todo eso. Fíjense que las unidades ya están bien porque lo de arriba es metro y lo de abajo es segundos. Entonces me quedan metros por segundo, que es una velocidad. Bueno, esto es todo lo que tenía para decirles hoy. Me veo tarde que alguien me está hablando. Después lo paso al fondo blanco, sí. Lo pongo en fondo verde. O sea, yo después subo esto al campus